Bueno, en este segundo video, en esta segunda parte del tema TLBs y BASE, vamos entonces a enfocarnos en los BASE, que por sus siglas en inglés significa índices de exposición biológica. Estos también son unos números, unos valores emitidos por la ACGIH, pero a diferencia de los TLBs que acabamos de ver, el BEI, este valor nos va a permitir saber si en la sangre o en una muestra de orina o en una muestra de saliva de un trabajador hay un exceso de un químico de interés. Entonces, fíjense la comparación. El TLB les permitía a ustedes determinar si en el aire, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo, fíjense que en el aire hay una gran cantidad de material particulado en suspensión. Y si yo tomo una medida de este aire y la comparo con el TLB para material particulado, yo podré determinar si este trabajador se encuentra en riesgo por estar sobreexpuesto o expuesto a una cantidad o una dosis muy alta de este agente químico, que en este caso sería material particulado. Pero no nos tenemos que olvidar que también hay que evaluar el cuerpo del trabajador. Cuando nosotros hacemos análisis de muestras de un ser humano, en este caso de un trabajador, necesitamos saber si en esa muestra hay un exceso de un agente químico. Pero, ¿qué es considerado un exceso? Pues para eso está el BEI, que es como el valor máximo que se permite de un agente químico en una muestra biológica. La realización de los BEI entonces es el complemento al tema que vimos en el video de biomonitoreo. Si recuerdan, donde hablábamos que se podía analizar en muestras de sangre, orina, saliva o aire exhalado la concentración de un agente químico X, un agente químico que nos interesa. Pero recuerden que no necesariamente para todos los agentes químicos vamos a tener la posibilidad de hacer biomonitoreos. Los índices de exposición biológica BEI, entonces, van a ser esos valores que nos van a permitir tomar decisiones a partir de un monitoreo biológico. Si en este punto ustedes no tienen todavía claro qué es el monitoreo biológico, los invito a que se vayan al segundo video de la asignatura, donde van a encontrar un video sobre el monitoreo biológico. En todo caso, el monitoreo biológico nos va a permitir determinar si se alcanzó una dosis biológica efectiva. Recuerden que eso lo discutimos en uno de los videos anteriores donde hablábamos de que no necesariamente el hecho de que el químico tóxico ingrese al cuerpo del trabajador, esto va a significar que el trabajador va a adquirir la enfermedad o una enfermedad particular. Sí, porque hay otros factores que influyen, entre ellos puede ser que la dosis del agente químico no sea tan alta dentro del cuerpo del trabajador y no sea suficiente como para causar un efecto. ¿Cuál será la dosis que causa un efecto? Pues la dosis biológica efectiva. A partir de la dosis biológica efectiva se derivan entonces los índices de exposición biológica de los cuales vamos a hablar. Entonces tenemos este diagrama donde vemos que afuera de este rectángulo o cuadrado hay un ambiente que está generando una exposición. Y fíjense que este triángulo invertido que está acá nos muestra que la dosis inicial a la que se expone el trabajador es alta. Sin embargo, a través del proceso, por ejemplo, de metabolismo o de respiración, se va a disminuir la cantidad del agente químico que va realmente a ingresar al cuerpo del trabajador. Es por eso que se ve esa forma de triángulo invertido, porque la dosis comienza siendo muy alta en el exterior, en el aire, pero se va reduciendo hasta ser una dosis baja la que finalmente llega a la célula, al tejido, a causar un daño en un sitio crítico. Este sitio crítico en toxicología lo denominamos como molécula blanco, célula blanco o tejido blanco. Sí, son esos puntos donde el agente químico va a realmente causar el daño. Por ejemplo, una célula blanco puede ser las neuronas, en el caso del mercurio, cuando se acumulan las neuronas causando un daño. Otro punto puede ser las células madre hematopoyéticas, es decir, las células que están dentro de la médula ósea que se encargan de producir la sangre. Estas células también son sitios críticos que se van a ver afectados frente a la exposición a algunos agentes químicos que logran llegar hasta allí. Una vez que se alcanza esa dosis
suficientemente alta como para causar un daño. Fíjense que decimos que se alcanzó la dosis biológicamente efectiva, que va a generar una serie de efectos y que esto va de la mano con el nivel de exposición, porque puede ser que a veces la exposición externa no sea tan alta como para llegar a causar la acumulación de una dosis biológicamente efectiva y entonces el efecto va a ser bajo. ¿Por qué? Porque la exposición no era tan alta. Entonces todo esto se va correlacionando a medida que la exposición aumenta, aumenta la posibilidad de alcanzar una dosis biológicamente efectiva que pueda derivar en un efecto biológico que conduce a una enfermedad en última instancia. Este es el famoso libro, entonces esta es la portada del libro de los TLBs y los BEI de la ACGIH, esta es la edición del 2024. Recuerden que este libro se actualiza cada año. En este libro entonces vamos a encontrar los valores guía para evaluar los resultados de los monitoreos biológicos. También vamos a encontrar todos los valores TLBs y estos BEIs, que son esos valores que nos van a guiar para saber si hay un exceso del agente químico en la sangre, en la saliva o en la orina o en el aire exhalado, van a representar los niveles que comúnmente se observan en muestras de trabajadores sanos que se han expuesto a químicos en niveles de exposición inferiores o iguales al TLB. Es decir, ellos analizan casos de trabajadores que están sanos, pero que se están exponiendo a un agente químico y ellos dicen, bueno, este trabajador o este grupo de trabajadores que se exponen al mercurio, cuando los analizamos en la orina, la cantidad, la concentración de mercurio, encontramos este valor y resulta que estos trabajadores todos están sanos. Entonces asumimos que este podría ser un punto de partida para definir un valor en orina en el cual estos trabajadores no tienen efectos en la salud. Los BEI reflejan entonces la dosis de un químico de interés a la cual ha estado expuesto un trabajador, indicando una concentración por debajo de la cual la mayoría, nuevamente aquí hacemos énfasis en la mayoría, de los trabajadores no experimentaría ningún efecto adverso. Uno esperaría que si el ambiente, el aire, tiene concentraciones de un químico inferiores al TLB, entonces cuando yo mida en orina o en sangre, también encuentre valores inferiores al BEI para ese agente químico. Y algo que es importante es que, bueno, si yo detecto, por decir algo, plomo en niveles superiores al BEI, esto no me va a diagnosticar un envenenamiento con plomo. Esto no me va a confirmar una enfermedad en el trabajador, sino que entra a ser parte de una serie de datos que serán analizados tanto por el médico como por el higienista como por el profesional en riesgos para tomar una decisión sobre ese trabajador particular. De hecho, hay guías que nos muestran qué hacer específicamente cuando un trabajador una muestra en orina o en sangre le da por encima del BEI. Hay un paso a paso a seguir. No necesariamente significa que ya este trabajador no puede seguir allí en este ambiente laboral o que ya tiene que ir a un tratamiento al hospital. No. Hay unas guías donde nos dicen, bueno, si te dio por encima del BEI hasta este valor en sangre o en orina, entonces vamos a revisar el puesto de trabajo, vamos entonces a realizar medidas de intervención para ver qué puede estar ocurriendo con este trabajador. Puede ser que la protección respiratoria no le ajusta bien, puede ser que no se está lavando las manos antes de ir a comer, puede ser que este trabajador no utiliza los elementos de protección de la forma adecuada, pueden ocurrir muchas cosas. Y si las podemos corregir, entonces hagamos la corrección, la intervención y volvamos a medir en sangre o en orina en un lapso de 1, 2, 3 meses o en un lapso de una semana o 2 semanas, dependiendo del escenario laboral y del agente químico. Si yo vuelvo a medir y, por ejemplo, me vuelve a dar alto, entonces ahí ya tenemos que hacer una remisión tal vez a un médico o allí ya hay que hacer una reubicación temporal del trabajador o remitirlo a una especialidad médica específica. Pero si vemos que después de hacer una medida de implementar diferentes medidas de intervención, logramos bajar los niveles en sangre o en orina, entonces fue un caso exitoso en el cual el trabajador no tiene que ser reubicado, igual se le sigue monitoreando su salud en busca de posibles síntomas de exposición,
Pero fíjense cómo el analizar las concentraciones de los agentes químicos en sangre o en orina nos van a permitir poder tomar acciones, poder definir el paso a seguir con un trabajador que se expone a un agente químico. ¿Para qué nos sirven los Bs? Pues para el ejemplo que les acabo de mencionar, también nos ayuda a determinar la vía de ingreso de dérmica o gastrointestinal, porque si tienes el trabajador con la protección respiratoria adecuada y aún así le sigue dando alto el valor en orina o en sangre, uno podría deducir que se está exponiendo por una ruta diferente a la inhalatoria, que podría ser la vía dérmica o la vía gastrointestinal. A veces tenemos trabajadores en cuyas empresas nunca se han hecho mediciones en el ambiente y no hay forma de tener datos de su pasado de exposición en esa empresa. Entonces lo que se hace es que a través de la medición en muestras biológicas se puede reconstruir un posible escenario laboral de exposición. Sobre todo esto aplica cuando el agente químico es un agente químico persistente que dura mucho tiempo en el cuerpo antes de ser eliminado, como en el caso del plomo o en el caso de otros agentes químicos que tardan mucho tiempo en eliminarse. También nos ayuda a evaluar la efectividad de los elementos de protección o de las medidas de ingeniería que estamos ejecutando. Entonces, en un proceso, yo puedo instalar un sistema de extracción de aire para eliminar unos humos, por ejemplo, de una soldadura. Y luego de instalar este tipo de sistema de extracción de aire, yo quiero determinar si esto impactó de forma positiva protegiendo al trabajador de la inhalación de esos humos. Entonces le voy a medir en orina algún tipo de biomarcador o en sangre y uno esperaría que frente a una medida de estas, pues haya disminuido la absorción del agente químico en este trabajador. Si me sigue dando alta o si no veo ningún cambio es porque sencillamente tal vez las medidas que se han ejecutado como intervención pues no funcionaron o hay que revisar el caso específicamente. Aquí en esta tablita entonces es un ejemplo de cómo el libro de la CGIH les presenta los BEI. Fíjense que aquí en la primera columna está el nombre del agente químico. Hagamos el ejemplo con el tolueno. El tolueno es un hidrocarburo aromático que se utiliza usualmente como disolvente de pinturas o está presente en algunos pegantes de uso industrial. Y la CGIH les dice que si quieren monitorear al trabajador expuesto al tolueno, tienen tres opciones. Medir el tolueno en la sangre, medir el tolueno en la orina o medir uno de sus metabolitos, que es el ortocresol en orina. Pero fíjense que también este libro nos muestra en qué momento se debe tomar la muestra. Acá nos dice que para tolueno en sangre se debe tomar antes del fin del día laboral de la última semana laboral. De la última semana, no, del último día laboral, es decir, el viernes en la tarde. Pero si van a medir tolueno en orina o van a medir ortocresol en orina, ya nos tocaría al final de la jornada y puede ser cualquier día de la semana, no necesariamente el último día de la semana laboral. Y también nos están dando el BEI, que como tal es el número o el valor máximo que se permite de tolueno en sangre. Por ejemplo, tolueno en sangre máximo se permite obtener en una muestra de sangre hasta 0,02 miligramos sobre litro para considerar que está frente a una situación controlada. Seguiremos hablando entonces más sobre este tema en los próximos videos y analizando casos específicos.